Bueno, como les indicaba, estamos con nuestro tema de el tiro parabólico con ángulo de elevación, donde vamos a utilizar una gravedad equivalente a -9.8 metros sobre segundos cuadrados. Asimismo, lo que vamos a efectuar aquí es, antes de resolver cualquier tipo de inciso, primero tenemos que encontrar la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y, mediante las fórmulas que nos estipulan que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial en Y consiste en multiplicar la velocidad inicial que nos brinda el problema por el seno del ángulo y siempre va a ser de esa manera. Las otras fórmulas que vamos a necesitar son las siguientes. La velocidad dice en cualquier instante, como por ejemplo cuando nos dice algún inciso. ¿Cuál es la distancia cuál es la distancia que ha recorrido cuando han transcurrido 2 segundos, 5 segundos, 7 segundos? Entonces, para ello es que vamos a utilizar eh, la, la velocidad específicamente en lo que es en Y, ya que solo en Y, como les había indicado en la clase que tuvimos, que es la que varía, porque es en función del tiempo y es en función de la gravedad, mientras que la velocidad en cualquier instante en X, esta no cambia. Asimismo, la distancia que vaya a tener en determinado tiempo, dice el alcance en determinado tiempo. El inciso también nos puede decir cuánto se ha movilizado en X, cuánto se ha movilizado en Y. Solo que a veces los problemas lo dicen, cuánto se movilizó en el eje horizontal y en el eje vertical. La fórmula de tiempo, que es la que podemos calcular cuando ha alcanzado la altura máxima, esta es la fórmula que se utiliza. En cambio, cuando nos dice el tiempo total de vuelo, es el doble del tiempo que ya hayamos encontrado. Finalmente, tenemos el alcance total de vuelo. El alcance total de vuelo, pues consiste en tomar a la velocidad en X, velocidad inicial en X, por el tiempo total de vuelo, o sea, TV. TV nos indican que es el doble de tiempo, eso tengámoslo siempre presente. Y asimismo la altura máxima. La altura máxima, pues es esta la fórmula que tenemos y para ello, pues vamos a iniciar con un ejemplo. Nuestro ejemplo nos indica, se lanza un proyectil, dice, con una velocidad inicial de 200 metros sobre segundos y una inclinación sobre la horizontal de 30 grados. Entonces, aquí vamos a calcular varios incisos. Para poder calcular cuál es el valor de estos incisos, pues nosotros siempre tenemos que calcular antes que nada la velocidad inicial, tanto en X como en Y. La de X es la horizontal y la de Y es la vertical. Ahora bien, para resolver entonces dicho problema, venimos e indicamos que los datos que nos proporciona el problema son una velocidad de 200 metros sobre segundos con un ángulo de 30 grados. Entonces, este ángulo de 30 grados nos va a afectar con lo referente a la velocidad. Entonces, lo que hacemos es, si estoy resolviendo el inciso, eh, el inciso A, voy a tomar, eh, voy a tomar entonces lo que es el valor de la velocidad multiplicándola por el coseno, así como nos damos cuenta en esta parte que es la aplicación de la fórmula, la velocidad por el coseno del ángulo, es decir, los 200 los vamos a multiplicar por el coseno del ángulo y esto pues nos da un valor de 173.21 metros sobre segundos. Y cuando quiero el valor de lo que es la velocidad inicial en Y es la velocidad del problema por el seno del ángulo, dándonos un valor, según notamos aquí, de 100 metros sobre segundos. Entonces, de esa manera es como vamos a solventar eh, este tipo de velocidades cuando nos habla del inciso A. Voy con el inciso B. En el inciso B me dice cuál es su posición, dice a los 5 segundos.
como dice solo su posición y no nos dice si es vertical u horizontal, hay que calcular las dos posiciones. Esas dos posiciones, pues lo que tengo resaltado con el color rojo es la fórmula. ¿Qué necesito? La velocidad inicial y el tiempo, pero este tiempo no nos vayamos a equivocar. Una cosa es que calculemos nosotros cuál es la velocidad, cuál es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Cuando alcanza su altura máxima, les hablo de una parábola que cuando alcanza esta altura es el tiempo, digamos, el tiempo que tarda en alcanzar esta altura máxima. En cambio, este tiempo que me proporciona el inciso es otra cosa. Entonces lo vamos a resolver y entonces indicamos que la velocidad inicial en X es de 173,21 metros sobre segundos. El tiempo que nos condiciona el inciso es de 5 segundos. Multiplicando la misma nos da un valor de 866,05 metros. Esto es lo que se ha movido en la parte horizontal. Ahora bien, en la parte vertical tenemos nuestra fórmula que nos indica que el valor de y es la velocidad inicial multiplicados por el tiempo, dice, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, tomamos a la velocidad inicial, la vamos a multiplicar por 5 y esto nos dan 500 metros. Ahora en nuestra calculadora podemos venir e ingresar un medio entre paréntesis, así como nos aparece, entre paréntesis, menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Cabe resaltar que este cuadrado que tiene la gravedad no nos afecta en nada porque esa solo es una medida. A diferencia de este cuadrado, la letra E significa exponente. Entonces, este exponente es cuadrático. Esto sí hay que agregarlo en la calculadora. Entonces, ya cuando vayamos a agregarlo en la calculadora, nos van a dar el valor de 122,5 metros. Restamos estas dos y nos queda el resultado total, que la posición vertical, o sea, el valor de Y tiene un valor de 377,5. Antes de avanzar en este inciso, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda cómo ingresar esta fórmula en la calculadora? Sí, teacher, no sé si lo podría repetir, ahí no lo comprendo. No lo voy a repetir, les voy a mostrar de qué manera es que lo hacemos. Denme un momentito. Muy bien. A ver, estoy proyectando calculadora. Sí, teacher. Bueno, entonces ingresamos. Primero que nada, vamos a ingresar la primer parte que dice 100 por el valor de 5. Esto nos da el valor de 500 que les estaba yo mostrando hace un rato. Ahora bien, para que nos dé el valor de 122,5, vamos a ingresar un medio. Uno, esta es la tecla de la fracción. En este tipo de calculadoras, lo primero que se hace es ingresar la fracción, porque si no no nos deja ingresar los valores. O, en última instancia, vamos a poner 0,5, que es el equivalente de un medio, y abrimos paréntesis. Vamos a ingresar menos 9,8, que es la gravedad, y vamos a colocar también al tiempo, que es 5 segundos. Ese 5 segundos, recordémonos que está elevados al cuadrado. De esa manera nos tiene que quedar. El resultado es negativos 122,5, que era lo que habíamos colocado con anterioridad. Ahora se restan 500 menos 22,5 y nos van a quedar la cantidad en este caso, como yo tengo un negativo y el otro número es positivo, le voy a sumar los 500 para que me dé el resultado de 377,5. Este es el resultado que nos había quedado en la calculadora. ¿Alguna duda? Ahí estamos bien, teacher. Continuemos entonces. Alguien me mandó un mensaje, pero no sé si era para un buenas noches o algo así. Alexa, no sé si a Alexa le respondí su duda también.
Ya, gracias. Bueno, muy bien. Continuamos con el cálculo de la altura máxima. Continuamos con la altura máxima. Para la altura máxima, pues tenemos una fórmula, la cual nos indica que es H max. Ese H max entonces es el que vamos a estar utilizando para nosotros poder describir cuál es el valor de dicha altura. Tenemos entonces que para el valor de, para el valor de, para el valor de el cálculo de la altura máxima, nos indican que tenemos que tener a la velocidad inicial en y. Perdón, esta velocidad la calculamos cuando nosotros estábamos en el inciso A. Por eso les decía, siempre tenemos que sacar velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y, ya que estos resultados involucran a los demás incisos. Ahora bien, me indican que el valor de la velocidad inicial en Y es de 100 metros sobre segundos. Este entonces lo vamos a elevar al cuadrado y asimismo, pues nos dicen dos veces el valor de la gravedad. Es decir, si son 9,8 por 2 nos van a dar el valor de -19,6, así como yo les había indicado el otro día. Entonces, al tener, eh, al tener ese valor de elevar al cuadrado 100 al cuadrado, que son 10.000, el doble de la gravedad, que son 19,6, menos entre menos nos va a dar más, y nos da el valor de 510,20 metros. No sé si hay alguna duda con respecto a cómo ingresarlo en la calculadora. Sí, teacher, tengo esa duda. Bueno, voy a ver si puedo proyectarles otra vez. Estoy proyectando calculadora. Sí, teacher. Bueno, entonces coloco el signo negativo afuera y esto es 100 elevados al cuadrado. Y esto me da la cantidad de -10.000. Y si voy con relación a 2 multiplicados por -9,8, cierro paréntesis, aquí me da el valor de 19,6. O sea que tenemos negativos 10.000, dijimos. 1, 2, 3 dividiéndose entre menos 19,6. Por ley de signos que aquí se efectúa, entonces pues nos van a quedar con el signo positivo. De preferencia, podemos ingresarlo con paréntesis para que de esa manera pues nos dé el resultado exacto. En este caso a mí pues me dio el resultado que es la cantidad de 510,20. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, entonces continuemos con el inciso D. Si se ve la diapositiva, inciso D, el tiempo para la altura máxima. No, profe, aún sigue con la calculadora. Va, ahora voy. Permítanme, es que no me, ya no me acuerdo cómo dar clases en línea, ustedes perdonen. Bueno, ahí estamos. Eh, Me dicen el tiempo para la altura máxima. La fórmula de tiempo es menos velocidad inicial entre la gravedad. Como recordarán, la velocidad inicial es de 100 metros sobre segundos. La gravedad tiene un valor de -9,8. Al hacer la división de estos datos, entonces nos van a quedar que 100 divididos 9,8, su equivalente es 10,20 segundos. ¿Dudas con eso? No hay dudas. Continuemos entonces. Inciso F. Alcance total. Cuando nos pide un alcance en determinado tiempo, entonces utilizamos solo la velocidad inicial y el tiempo que nos indique el inciso. En cambio, en este caso, pues nos dice el tiempo total de vuelo. TV, como recordarán ustedes, es el doble del tiempo cuando ha alcanzado la altura máxima.
Entonces, aquí nos dice, para esta fórmula necesitamos primero hallar TV. TV es el doble del tiempo como nos lo muestra en esta parte. Asimismo que si en el inciso anterior nos quedaron 10,20, entonces ese 10,20 lo vamos a multiplicar por 2 para que nos dé un valor de 20,40 segundos. Ahora bien, teniendo ya ese tiempo, como ya cuento con la velocidad inicial en X, entonces pues únicamente voy a venir y voy a sustituir el valor de la velocidad inicial, que son 173,21, y asimismo el valor el valor de el valor que tengo en el tiempo, que fueron 20,41. Entonces, pues, si gustan, vamos a analizarlo para que de esa manera, pues, analicemos bien nuestra duda. Voy a darles 2 minutos para que lo hagamos, ¿sí? Bueno, y entonces, pues, continuando con relación a este inciso, no sé si hay alguna duda del por qué nos resultan al final los 3,533,48. Vamos a preguntarle a Ingrid. Ingrid, ¿alguna duda que le haya surgido? Sí, profe. Dígame dónde. Ahí no entendí que esa parte. Va, esta parte. Fíjese que aquí lo que estamos haciendo es que necesitamos, aquí el inciso F dice, el alcance total de vuelo. La fórmula del alcance total de vuelo nos dice que tomemos a la velocidad, la que calculamos en un Al inicio. principio. Así es. Y que utilicemos también el dato de TV. Pero TV se obtiene de la multiplicación de 2 por el tiempo que encontramos en el inciso anterior, que fueron un valor de 10,20. Ese 10,20 dice lo vamos a multiplicar por 2 para que encontremos al mentado TV. Este TV es el tiempo de vuelo, es el doble del tiempo que encontramos con anterioridad. Entonces, si con anterioridad nos quedaron 10,20, el doble de esto es 20,40. Ya al haber encontrado a este dato, ya podemos venir y multiplicar la velocidad, así como usted lo indicó, que encontramos cuando multiplicamos el coseno del ángulo por la velocidad y por el dato del tiempo, el doble de tiempo que acabamos de calcular. Se multiplican entre ellos y ya nos resulta todo este resultado que estamos indicando. No sé si ahora sí me di a entender. Ya entendí. El TV que dijo que es El doble del tiempo que encontremos cuando se, alcanza la altura máxima. se multiplica por 2. Sí, siempre. Ya. Gracias. Muy bien. Bueno, eh, ustedes tenían unos ejercicios que efectuar. Eh, Ingrid, ¿la puedo molestar para que me indique cuáles son los problemas que estábamos, queríamos resolver? Yo creo que son estos. Será esto, desde el suelo, dice, lanzamos, ¿En eh, dónde mandó esos ejercicios? están en las copias que ustedes tienen. Ah, ya. Voy a buscarlas. Muy bien. El otro día resolvimos esto. Nos indican que un jugador dice de Pokémon desea capturar a un Pikachu. Para ello lanza su Pokébola con una velocidad. Aquí nos están dando una velocidad de 35 metros sobre segundos. Y aquí está el ángulo que nos están brindando. ¿Quién se acuerda qué es lo primero que tenemos que hacer antes de resolver cualquier tipo de inciso?
Encontrar la velocidad inicial y la velocidad final en X y en Y. Correcto, eso es lo primero que tenemos que hacer. Tomamos los 35, lo multiplicamos por el coseno del ángulo. Tomamos los 35 y lo multiplicamos por el seno del ángulo. Ya con eso, ya podemos nosotros venir e indicar qué es lo que necesitamos resolver. Dice, ¿a qué distancia se encontrará el Pikachu? Entonces, si el lanzamiento fue en esta parte, necesitamos que realice este recorrido para capturar al individuo este. Entonces necesitamos a XT. Si yo necesito a XT, entonces es la última fórmula que estábamos mencionando hace un rato. O sea que lo que voy a necesitar antes que nada es calcular el tiempo. Voy a calcular el tiempo, así como nos indicaron. Eh, Necesitamos calcular antes que nada el, lo que es la velocidad en X y la velocidad en Y, porque los vamos a utilizar. Ya contamos con la velocidad en Y, venimos y calculamos el tiempo en alcanzar la altura máxima. Cuánto nos vaya a quedar en ese inciso entonces para la velocidad inicial en Y. Aquí debido a que son 45 grados, entonces vamos a poder darnos cuenta que tanto la velocidad inicial en X como la velocidad inicial en Y quedan con el mismo resultado. Entonces la velocidad en Y es la que vamos a utilizar para poder efectuar este cálculo. Vamos a calcular como número uno el tiempo. La velocidad que nos vaya a dar lo vamos a dividir dentro de 9,8 y ese va a ser nuestro tiempo inicial. Entonces, ya cuando tenemos a dicho tiempo, pasamos a resolver a XT, pero para calcular a XT, nosotros necesitamos a la velocidad, pues la calculamos al inicio. El tiempo ya lo tenemos también, pero necesitamos el dato de TV. El dato de TV consiste en multiplicar dos veces el tiempo que nos quedó y al final tomamos a la velocidad inicial en X multiplicados por el doble del tiempo que nos haya quedado y esa va a ser la respuesta para poder capturar al Pikachu que nos indica el problema. No sé si hay alguna duda. No, profe. Gracias. Bueno. Eh, ¿Qué? Ese era el número 6, ¿verdad? Sí, el número 6. Veamos el número 5. Dice, un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundos, que hace un ángulo, dice, de 60 grados con la horizontal. Si su objetivo se encuentra a 55 metros en dirección del proyectil, este proyectil lo impacta o no y por qué. Bueno, entonces, su objetivo. Me imagino que se encuentra, se hace el movimiento, más o menos así. Con otro colorcito lo vamos a colocar que esta altura es la que nos mencionan que es de 65, es de 65 metros. Entonces, nos preguntan que si lo impacta o no. Y bueno, pues vamos a calcular en este inciso la altura máxima. Calculamos entonces la altura máxima que puede alcanzar. ¿Alguien se acuerda cómo calculamos altura máxima? ¿Cómo podemos calcular una altura máxima? Por velocidad inicial en Y al cuadrado y gravedad por 2. El doble de la gravedad. Muy bien, Ingrid. Bueno, entonces lo que hacemos ahí es
es que primero vamos a calcular la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Ya contando con esto, ya hacemos lo que nos indica Ingrid. Calculamos Hmax y nos damos cuenta que si el resultado de Hmax es mayor a este valor de 65 metros, entonces sí lo impacta. Pero si es menor, es que el tiro, el tiro parabólico que se está efectuando es que solo pasa sobre, pero si es menor que 65, entonces vamos a indicar que sí lo impacta, ¿verdad? Porque quedaría más o menos de esa manera. No sé si me di a entender, ¿hay alguna duda? No, profe, solo me podría mostrar la fórmula, es que no la alcancé a copiar. E igual yo finalizando voy a subirles este video. Entonces, pues esperando que sí pueda, ¿verdad? Estas son las fórmulas. Como les indicaba, así como nos estaban diciendo, pues antes de resolver cualquier inciso, siempre optamos por esta parte. Calculamos esta velocidad, después calculamos esta, y no importa qué dato nos vayan a pedir, entonces, si nos piden el alcance total, la altura máxima, el tiempo, una posición, si nos damos cuenta, pues involucra a este dato y a este otro dato en cada uno de los cálculos. Por eso es que sí o sí necesitamos hacer antes que nada este primer cálculo y seguidamente pues efectuar los cálculos que nos pidan cada uno de los problemas. Bueno, por ahí tenemos entonces, por ahí tenemos nuestras fórmulas, entonces pues así como está descrito ahí es como tal vez podríamos entenderle mucho mejor. No sé si puedo mover la imagen para que veamos los otros ejercicios. Bueno, entonces pues eh, esos serían los cálculos que vamos a efectuar. Y vamos a ver algunos problemas. Por ejemplo, el número 4. Voy a pedirles que practiquen con el número 4, por favor, porque mañana que tenemos parcial, yo considero que alguno de estos o la del Pikachu es la que les voy a colocar. Nos hablan de una velocidad de 100 metros, nos hablan de un ángulo también. Lo primero que tenemos que hacer es el inciso A, sacar la velocidad inicial en X y sacar la velocidad inicial en Y. Después, la posición dice y distancia a los 1.5 segundos. Eso sería buscar el valor de X y buscar el valor de Y. Después hay que buscar una altura máxima, el tiempo total de vuelo. Se saca el tiempo y el doble de eso es a lo que se le denomina tiempo total de vuelo. El alcance total, necesitamos el tiempo total de vuelo, la velocidad inicial en X. Finalmente, la velocidad resultante, como ahorita no se los expliqué, entonces no se los voy a preguntar. Únicamente, y pues perdonen, pero me está retirando ya la plataforma y pues... No sé si tengamos alguna otra duda. No, Está, profe. Me hablaron al mismo tiempo, ya no les pude comprender.